trabajando con las medidas de tendencia central. Para eso voy a estar compartiendo con ustedes el material que vamos a estar analizando. Entonces, un momentito, ahí ya tengo. Bueno, así como les había dicho, esta es la semana que corresponde del 6 al 10 de septiembre. Tenemos las competencias que queremos estar logrando, las capacidades. El tema son las medidas de tendencia central, resolución de situaciones problemáticas. Entre los indicadores tenemos, aparte de la presentación en el tiempo establecido, demuestra interés en el cálculo de medidas de tendencia central de datos agrupados en situaciones planteadas. Aplica la fórmula de medidas de tendencia central de datos agrupados en situaciones dadas y reconoce las fórmulas a utilizar para cálculo de medida de tendencia central. Bueno, vamos a pasar al material semejante al que ustedes van a recibir. Entonces, las actividades de inicio dice: la tabla de distribución de frecuencia muestra el peso de 40 obreros de una empresa productora de jabones, y vemos nuestra tabla donde nos dice que en total son 40 obreros los que van a estar realizando, o sea, forman parte de esta encuesta. Luego dice acá, los pesos de cuántos obreros se han registrado. Entonces nosotros ya pudimos visualizar que en nuestra tabla de frecuencia nos dice que son 40 obreros. Entonces acá respondemos 40 obreros. Después dice, ¿cuántos obreros tienen pesos entre 63 y 89 kilogramos? Entonces, como nosotros vamos a estar analizando entre 63 y 89, entonces voy a considerar desde el 64 hasta el 88. Y si ustedes se fijan, acá tengo 3 y acá tengo 2, entonces voy a restarle a 40, voy a restarle 3 y el 2. Entonces en total voy a tener 35 obreros. Entonces 35 obreros comprenden el rango que nos había indicado recientemente. Ahora dice, ¿en qué rango de kilogramos se encuentra en mayor cantidad de obreros? Entonces, ¿cuál de todos estos rangos que estamos viendo tiene la mayor cantidad de obreros? Y acá vemos que la frecuencia es 12, entonces esa es la mayor cantidad, y el rango está comprendido entre 74 y 78. Entonces acá vamos a colocar el rango que es de 74-78. Luego en el siguiente dice, teniendo en cuenta la situación anterior, determina las medidas de tendencia central, que son la media o promedio, mediana y moda de los datos. Entonces, para eso necesitamos realizar otra tabla, o por lo menos prolongar la tabla que estamos teniendo, en donde tenemos que agregarle la marca de clase, que es uno de los datos que necesitamos. Para agregar la marca de clase, lo que hacemos es sumar estos dos valores, 59 más 63, y el resultado dividir por 2, y va a ir dándonos estos resultados que tenemos acá: 61, 66, 71, 76, 81, 86 y 91. ¿De dónde salieron entonces eso? De la suma de 89 más 93. El resultado de ambos dividido 2 nos da estos valores. Tenemos nuestra frecuencia, marcamos esa que es la mayor frecuencia. También necesitamos la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada, ¿cómo se obtenía? El primer valor es 3, al siguiente se le suma el 5, tenemos 8, al siguiente le sumamos 9, tenemos 17, y así sucesivamente hasta llegar a 40. Ahora, para hallar nuestra media necesitamos el producto de la marca de clase por la frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 61 por 3 y obtenemos 183, y así vamos realizando sucesivamente, y tenemos 330, 639, 910, 912, 405, 344 y 182. Entonces, ¿cómo se obtuvo esto? Multiplicando 91 por la frecuencia, o sea, la marca de clase por la frecuencia. Al sumar todos estos valores obtenemos 2.995. ¿En dónde utilizamos eso? Usamos para hallar la media. Acuérdense que la fórmula de la media es la sumatoria de x por f dividido n. Entonces 2.995 dividido 40, que equivale a 74,875. Redondeado es aproximadamente igual a 75. Ahora, para la media, primero
completamos la frecuencia acumulada que ya tenemos. Luego determinamos la posición del intervalo que contiene la mediana, que en este caso para eso debemos hacer n dividido 2. Entonces al dividir n dividido 2 obtenemos como 20 el valor. Entonces nos vamos a nuestra frecuencia acumulada, como acá tengo 3, acá tengo 8, acá tengo 17, significa que el valor 20 está en esta posición. Entonces por esa razón lo marcamos de este color. Entonces, ¿qué tengo que obtener de ahí? Tengo que obtener la frecuencia acumulada que contiene el cociente, que en este caso, que sería en este caso en el cuarto intervalo de clase. Aplicamos la fórmula. Acuérdense que tenemos que obtener el límite inferior. N sobre 2 ya acabamos de calcular, la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo y la frecuencia que corresponde. Entonces, de ahí obtenemos la frecuencia acumulada anterior, en este caso sería 17, la frecuencia que contiene la mediana sería 12 y el valor de C, que serían los valores que tenemos entre 74 y 78. Sería 75, 76, 77, 70. O sea, contamos 74, 75, 76, 77 y 78. Ese sería el valor de la C. Una vez que obtenemos todos esos valores, reemplazamos. No se olviden que primero tenemos que realizar esta diferencia, restamos, luego dividimos, el resultado de la división multiplicamos por 5 y ese resultado de todo este proceso le sumamos 74 y da el resultado 75,25, que redondeado es aproximadamente igual a 75, igual al valor anterior de nuestra media. Ahora, para la moda, tenemos que fijarnos aquel que tiene la mayor frecuencia, que en este caso es 12 la mayor frecuencia. Debemos de calcular de 1, que es la diferencia entre la frecuencia actual y la anterior, que en este caso sería 12 menos 9, que nos da 3. Luego el de 2, que es igual a la frecuencia menos la posterior, que sería 5, entonces tenemos 7. Todos estos datos reemplazamos en nuestra tabla, pero en este caso nuestro límite inferior va a corresponder a este, que sería 74. Entonces, tenemos todos nuestros valores, reemplazamos, aplicamos nuestra fórmula. Por supuesto que primero tenemos que resolver esto. Entonces sería 3 dividido 10 multiplicado por 5. Y eso, el resultado de ese producto, sumándole 74 y nos da como resultado 75,5. Bueno, ese es el proceso que se sigue para calcular la media, la mediana y la moda. Entonces, vamos a las informaciones básicas. Dice, cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Acá nos hace un resumen de las 3 fórmulas que acabamos de utilizar. Dice, ¿qué medidas de tendencia central escoger? La medida de tendencia central que debe utilizarse depende de la información que se tenga y del objetivo que se persigue. Si la distribución es casi simétrica, puede emplearse distintamente las 3 medidas que resultan aproximadamente iguales. Si los datos no están ordenados, pueden resultar más el cálculo de las medidas de las medias aritméticas que el de la mediana. La moda se encuentra por simple búsqueda de valor más frecuente. Si los datos son irregulares y hay algunos en los valores de la clase de la mediana, esta medida de tendencia central no es buena, ya que su ubicación puede resultar falsa. Si deseamos calcular totales, la única medida utilizable es la media aritmética. Si deseamos ubicar las condiciones de una persona en una clase, la mediana resulta la medida más indicada, ya que por comparación pone en evidencia si la persona está por sobre o por debajo, por la mitad o por debajo de ella. Bueno, voy a dejar de compartir con ustedes la pantalla para poder cambiar el material, para que ustedes puedan visualizar sobre qué van a estar trabajando. Entonces acá tenemos el material que vamos a utilizar. Un segundito. Este es el material que les voy a enviar. Entonces, recordando que este mes es el mes de la juventud, les quiere dar a conocer algunos derechos. Por ejemplo, la ley 1680, Código de la Niñez y la Adolescencia. En su artículo 8 dice, tienes derecho a vivir y que te desarrolles en tu familia. Y en caso de
falta o insuficiencia de recursos materiales de tus familiares, el derecho a que el Estado los provea. Entonces, esa es una ley que hay que tener en cuenta todos los jóvenes, y especialmente por el mes de la juventud les hacemos recordar de eso. Bueno, acá como ustedes pueden ver, esta es la misma tabla que estábamos teniendo en el material inicial. Entonces, así como lo fuimos completando ahí, entonces ustedes van a ir completando también. En esta parte tienen que hacer el cálculo de la media, mediana y moda que vimos en la otra parte del material. Acá les hace otra vez un resumen de la fórmula. Les habla de lo mismo, de en qué situaciones hacer uso de cada una de ellas. Y dice acá, la tabla de distribución muestra los datos registrados sobre la tasa de analfabetismo entre 500 adultos de una ciudad. Los datos se han clasificado según las edades de los encuestados. Completa la tabla y calcula la media, mediana y moda de los datos. Entonces, primero van a calcular la marca de clase, para eso deben de sumar 20 más 23 y el resultado dividir por 2, entonces van calculando acá. Luego tienen que hacer su frecuencia acumulada. Acuérdense que la frecuencia acumulada es la suma de los valores, entonces el primero va a ser 20, después va a ser 20 más 25, que va a ser 45, 45 más 50, que va a ser 95, 95 más 110, que va a ser 205, 205 más 145, que va a ser 350, y 350 más 150, que es 500. Entonces, de esa forma tenemos nuestra frecuencia acumulada. En esta parte de la tabla no se olviden que tienen que calcular X por F, pero para eso tendrían que calcular primero la marca de clase, que es 20 más 23 dividido 2 para cada una de ellas. Entonces lo van resolviendo. El resultado que les da acá deben de multiplicar por 20 para calcular el valor en esta parte de la tabla. ¿Qué les pide? Les pide todo lo que acabamos de calcular acá, que son la media, mediana y la moda. No se olviden que para la moda se tiene en cuenta aquel que tiene mayor frecuencia, que en este caso sería 150 quiero decir. Y no se olviden que para la mediana tienen que calcular n dividido 2, y n dividido 2 sería 500 dividido 2, y 500 dividido 2 es 250. O sea que nuestro valor estaría aproximadamente en esta parte, ¿sí? Porque acá tenemos 350 valores, acá solamente 205, entonces tener en cuenta estos detalles. Bueno, aparte de eso tenemos el material con el que van a trabajar también, que corresponde al gestor. Entonces es completar la frecuencia acumulada. A esto no se olviden que le falta la marca de clase, que es la X. Entonces esto es marca de clases, y no se olviden que también le falta X por F, ¿sí? Entonces, completar toda la tabla, lo mismo con esto. Entonces, acá que les pide que calculen la media, la mediana y la moda para datos agrupados. También la misma cosa. A esto le falta la marca de clase, la frecuencia acumulada y X por F. Bueno, y calcular, por supuesto, la media, mediana y moda. Cualquier consulta lo hacen en el grupo, y ni bien disponga de tiempo yo voy a estar respondiendo a esas consultas. Bueno, que espero que tengan un buen día y estaré al pendiente de si hay alguna consulta que quieran realizar. Que tengan un buen día, chicos. Nos vemos oportunamente.